renal y principal causa de afectaciones no traumáticas de los pacientes diabéticos, no traumáticas de enfermedades inferiores. Y por lo tanto, esto se puede prevenir o se puede retrasar esa corrección de las complicaciones cuando nosotros detectamos tempranamente a estos pacientes y tenemos un control glicémico adecuado, que ya sabemos nosotros qué es control glicémico adecuado, no vamos a repetir eso. Entonces, dentro de las complicaciones microvasculares tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y dentro de las complicaciones macrovasculares tenemos la patología cerebrovascular, o sea, el stroke, los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, y tenemos la falla cardíaca, que es el síndrome pulmonar agudo, y la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca congestiva, y la enfermedad vascular periférica. Enfermedad vascular periférica arterial, la venosa por su lado, arterial, ¿ya? Entonces, por eso es que son pacientes que tienen el pie diabético, están con necrosis, pie frío, pulsos ausentes, arterial. Lo venoso es caliente, ¿no? Entonces, y lo venoso no se pone. Nunca le van a encontrar a un paciente con una insuficiencia vascular venosa. ¿Por qué? Porque tiene colaterales las venas y por lo tanto tiene otro tipo de inflamación. Entonces, esas complicaciones que las vamos a ver ahora tienen teorías de cómo es que esa hiperglicemia va a provocar complicaciones crónicas. Y dentro de esas teorías, como ven ustedes, hay hasta 5 teorías que tienen que ver muchas veces con el aumento del estrés oxidativo, que tienen que ver con el aumento de la actividad del sorbitol, que tienen que ver con el aumento de la vía de las exosaminas, o activación de varias formas de proteína C, proteína sinasa C, y también por la acumulación y acción de productos de glicasión avanzada. Las teorías que nos dan por qué la hiperglicemia puede provocar este tipo de complicaciones, ¿no? Y en el cuadro está lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la charla, ¿no? Entonces, dijimos que estas complicaciones, ¿no?, es la causa más importante de ceguera no traumática entre los pacientes que están en un lapso de 20 a 72 años de edad, que es la causa más importante de insuficiencia renal, sobre todo las complicaciones microvasculares. Casi todos los pacientes diabéticos que están en una unidad de diálisis, el 80, 85, 90% de los pacientes han sido diabéticos. ¿Por qué digo han sido diabéticos? Porque estos pacientes hacen compromiso renal, terminal, se lleva a una insuficiencia renal, estadio 5, y generalmente estos pacientes ya no tienen diabetes. Ustedes le toman sus niveles de glucosa, y los glucosa están normales, 90, 80, 70, no necesitan tratamiento antidiabético. Es como decir, la diabetes vino, malogró y se fue, ¿no? Entonces, y esta complicación también es la causa de neuropatías en los pacientes casi en el 70% de los casos. Importante, ¿por qué? Porque la diabetes va a aumentar el riesgo de estas complicaciones, no van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta 4 veces, sobre todo las complicaciones macrovasculares. Y es la causa del 48%, casi 50% de todas las complicaciones no traumáticas de miembros inferiores, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para hacer complicaciones de la diabetes, complicaciones crónicas. Cuando hablo de complicaciones crónicas, saben ustedes que son micro y macrovasculares. Las complicaciones agudas y las visibles. Entonces, estos factores de riesgo están en relación a la duración de la enfermedad. A mayor duración de la enfermedad del paciente diabético, mayor posibilidad de hacer complicaciones crónicas. Está en relación al control metabólico. Si estos pacientes no están controlados óptimamente de acuerdo a los criterios de la edad, entonces van a tender a hacer mayor número de complicaciones. Está en relación acá a la tensión arterial. O sea, la hipertensión tiene mucho que ver, no solamente en control de glucosa, sino es también control de hipertensión. La hipertensión tiene que ver mucho con, es como decir, que se suma al diabético, ¿no? Como que tengo una manifestación que se falta también se mete, vamos a fregar al paciente, se agarra para que tenga más complicaciones. Y en parte hay predisposición genética, ¿no? ¿Por qué? Esa
un 20% de esos pacientes ya tienen un grado de retinopatía, un 9% de esos pacientes tienen un grado de neuropatía, un 8% ya tienen un grado de nefropatía y más del 50% ya tienen enfermedad coronaria silente. Eso es lo importante cuando hablemos de enfermedad cardiovascular o alimentación macrovascular. La diferencia es que los pacientes diabéticos son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular silente. O sea, no es el paciente típico que va a venir con ese infarto, el dolor precordial, retroesternal, el radiado al hombro, el radiado al mandibular. Son silentes, ¿no? Entonces, estas complicaciones crónicas van a estar en relación a factores predisponentes. Hemos dicho que entran factores genéticos, entra la hiperglicemia y entran cambios en el estilo de vida. Entonces, estos pacientes van a estar en una fase silenciosa, que son cuando hay las complicaciones tempranas. Esas complicaciones tempranas es cuando nosotros tenemos que detectar al paciente diabético. Porque cuando no detectamos a este paciente diabético, cuando está con estas complicaciones tempranas, entonces ese paciente va a seguir progresando y va a llegar a una fase sintomática. O sea, no debemos esperar que este paciente llegue a una fase sintomática para tratarlo, porque cuando lo detectamos en las complicaciones tempranas, este paciente, esas complicaciones pueden ser reversibles. Pero cuando llega a una fase sintomática, el paciente ya le dice: doctor, no veo bien, doctor, estoy orinando poco, se me están hinchando las piernas, ¿no? Entonces, o el paciente dice que ya siente hormigueo en las piernas, siente como una onda en las piernas, y ya está dando sintomatología. Ese paciente ya está en fase sintomática y por lo tanto las complicaciones probablemente ya están avanzadas y podrían ser irreversibles. Entonces, dentro de las complicaciones microvasculares que vamos a comentar, tenemos la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Entonces, factores de riesgo para estas complicaciones microvasculares: el principal factor de riesgo, hiperglicemia a la cabeza. También tenemos la hipertensión arterial, que es el que contribuye más al riesgo de las complicaciones microvasculares. Aparte de esto, tenemos la dislipidemia, tenemos la obesidad, tenemos el tabaquismo. El tabaquismo no está bien demostrado, pero nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes o tratar de que estos pacientes disminuir lo más que se pueda esos factores de riesgo para que no puedan hacer complicaciones microvasculares. Entonces, se ha demostrado pues que el embarazo es un factor de riesgo para la aparición, no solo para la aparición, sino también para la progresión de la retinopatía diabética. Que dentro de estas complicaciones microvasculares también el tabaquismo tiene un efecto adverso en la retinopatía diabética porque disminuye la capacidad de transportar oxígeno en la sangre y por lo tanto va a favorecer, ¿qué cosa? Va a favorecer la hipoxia a nivel de la retina. Entonces, estamos hablando de eso, hablamos de la retinopatía diabética, y la retinopatía diabética es una de las complicaciones microvasculares que viene a ser una microangiopatía, ¿no? Progresiva, que se caracteriza por lesiones y oclusión de vasos retinales pequeños en los pacientes que tienen esta diabetes. Y por lo tanto se ha dado el nombre, por eso, de retinopatía diabética, porque afecta la retina. Todo está en la retina. Entonces, esta retinopatía es una complicación microvascular tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2, ¿no? Y es algo triste. Por esas lesiones que hay en los vasos sanguíneos que van a irrigar la retina y van a producir ¿qué cosa? Pérdida progresiva de la visión. Entonces, tiene diferentes estadios, como vamos a ver en un momento dado, los estadios de afectación, y tienen diferentes formas de progresión y tienen diferentes consideraciones pronósticas de acuerdo a los diferentes grupos de población de diabetes, ¿no? Y por lo tanto también van a tener diferentes grupos. Entonces, todo tiene que ver con lo que ustedes escuchan. Entonces, se dice que un paciente le puede padecer diabetes por más o menos 20 años, ¿no? Generalmente el 99% de los pacientes con diabetes tipo 1 y solo el 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener definitivamente una
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes con diabetes tipo 1 son más susceptibles de hacer en el tiempo retinopatía diabética, más retinopatía diabética que los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, esta retinopatía diabética hemos dicho que está presente ya cuando un paciente tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 y que la prevalencia de estos pacientes va a aumentar, de esta retinopatía va a aumentar con el tiempo de evolución de la enfermedad y que viene a ser la complicación microvascular mayor, son tres complicaciones microvasculares, es la complicación microvascular más frecuente, la retinopatía. Es la tercera causa de ceguera irreversible y generalmente la primera causa que hay la retinopatía diabética en edad productiva, los pacientes que tienen diabetes entre los 16 y los 64 años. ¿Qué se ha visto en cuanto a la incidencia? Más o menos el 25% de la población diabética tiene algún grado de retinopatía diabética. Un 10% de todos los pacientes que tienen diabetes tienen algún tipo de limitación visual severa y un 2% de estos pacientes diabéticos van a llegar a la ceguera. Se han hecho estudios también en el Perú, estudios de prevalencia de la retinopatía diabética por endocrinólogos en el hospital Guillermo Almenara y Goy, en el doctor Guillén en el hospital Loaiza, el doctor Aracel en el Instituto de Ojo, y todos han visto de que por lo menos entre el 25 y el 50% de los pacientes con diabetes tienen retinopatía diabética, ¿no? Y lo que más encontraron fueron el hospital Almenara. El hospital Almenara es un hospital básicamente de pacientes de edad senil. Realmente la población del seguro social es más población que está en la tercera edad que la población joven. Entonces, en ellos encontraron casi el 60% de los pacientes diabéticos tenían retinopatía diabética, ¿no? Y después de 15 años de diabetes, que un paciente tenga diabetes, se vio que quien tiene retinopatía diabética es mucho más frecuente en el paciente con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 2. El porcentaje que hay ahí, 98 por 78%, ¿no? Entonces, este también es un trabajo que dice que es más frecuente en el paciente con diabetes tipo 1 que el paciente con diabetes tipo 2. Ustedes sepan eso. Número, no lo vamos a decir, ¿no? Pero tienen ahí otro trabajo que demuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es la complicación más grave? Que es la primera causa de ceguera en el mundo, que es importante tanto la neuropatía óptima, presencia de glaucoma, presencia de cataratas y el edema macular, como otras patologías que tienen que ver con la diabetes mellitus. Pero lo más frecuente es la retinopatía diabética, ¿no? Y generalmente la sintomatología se presenta en estadios ya avanzados. Entonces, por eso es que ustedes tienen que detectar a su paciente con retinopatía diabética en estadios tempranos y no esperar que el paciente le diga que le diga, doctor, estoy viendo y veo como que estoy viendo acá una cortina, la cortina me está acá, entonces su campo visual ya está afectado, doctor, ya no veo bien, no esperar que el paciente le venga con eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer tempranamente a sus pacientes fondo, tanto detectar con un simple fondo de ojo que ustedes pueden manejarlo y pueden determinarse cuando están haciendo oftalmología, se compran su oftalmoscopio chiquito o el challenge, que es baratito de plástico nomás, y que le sirve de otoscopio y de oftalmoscopio, y se ponen a mirar fondos de ojo, hasta el perro, el perro es midiático, si no se come el ojo. Entonces, dentro de los factores de riesgo hemos visto por qué la importancia de esta hiperglicemia, porque se ha visto qué cosa, que cuando ustedes tratan a su paciente diabético y le bajan solamente el 1% de su hemoglobina glicosilada, van a tener un riesgo, van a disminuir el riesgo de retinopatía diabética en casi un 40%, que van a disminuir la protección de la retinopatía diabética en un 25%, que van a disminuir en un 25% la necesidad de fotocoagulación con láser y van a disminuir en un 15% el riesgo de ceguera en esos pacientes diabéticos.
el 35% va a disminuir la necesidad de hacer terapia y 50% del riesgo de pérdida visual. Mira, 50% del riesgo de pérdida visual por sobre la hiperglicemia, sobre todo. O sea que si ustedes tienen un diabético y hipertenso, esas dos cosas tienen que estar bien controladas y óptimamente en controles óptimos de la presión y controles óptimos de la diabetes, ¿no? Y también hay que controlar como factores de riesgo de la neuropatía diabética la dislipidemia, tratar la dislipidemia, sobre todo el LDL, que debe estar en menos de 70, y que es un factor de riesgo que hemos dicho población de la diabetes. Mayor riesgo, eso no se puede evitar. A mayor riesgo, mayor tiempo de diabetes, mayor posibilidad de hacer una complicación macrovascular o microvascular, si es que ese paciente no está totalmente controlado, ¿no? Entonces la fotogenia, esto lo vamos a pasar, yo lo leo después, si quieres sacar foto. Y la clasificación sí es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaba esto de la fotogenia? Porque ahí demoramos más de 5 minutos. Entonces, queremos acabar para que no corramos tan rápido. Entonces, clasificación, lo que comentaban algunos de sus compañeros, clasificación de la retinopatía diabética y la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética activa. Y la retinopatía diabética no proliferativa se divide en leve, moderada y severa. ¿Y de qué depende eso? Ojo, de qué depende cada uno de los casos, ¿no? Digo ojo, porque tengo ojo. ¿Se ven ojo? Entonces, cuando les digo retinopatía diabética no proliferativa, es siempre esa etapa que nosotros buscamos en los pacientes, la etapa más temprana, que es asintomática. La etapa más temprana de la retinopatía, en la cual cuando ustedes hacen un fondo de ojo, van a encontrar menos, no es menor o igual, menos de 20 microhemorragias. Cuando tienen una retinopatía diabética no proliferativa moderada, ya van a encontrar ustedes exudados duros, ¿no? O exudados algodonosos, que son como manchas algodonosas que vamos a ver ahí en alguna foto, y eso se encuentra en los 4 cuadrantes del fondo, ¿no? Y la retinopatía diabética no proliferativa severa ya es cuando ustedes se encuentran mayor o igual a 20 microhemorragias en los 4 cuadrantes, encuentran arrosalamiento venoso, o sea que en las venas van a encontrar como el rosario. Van a agarrar el rosario porque son católicos. Pues se agarran y como cuentan, ¿no? De arroz, rosario. Igualito se ve la vena, como un rosario. Por eso se llaman arrosalamiento venoso. Eso se ve en la severa. Retinopatía diabética no proliferativa severa en 2 cuadrantes. Basta que ustedes encuentran ese tipo rosario venoso en 2 cuadrantes, ya es una retinopatía diabética no proliferativa severa, y puede encontrar una anomalía microvascular dentro de la retina en un solo cuadrante. Son los criterios de la retinopatía diabética no proliferativa severa. Y la retinopatía diabética proliferativa, que es la más severa, la más grave, esa no tiene clasificación. No hay leve, moderada, severa, esa es única. O hay o no hay. Pues su foto de ojo, cuando ustedes determinen, ¿es no proliferativa o es proliferativa? ¿No? Y la proliferativa, ¿por qué se caracteriza? Básicamente, ahí me han dicho que va a tener barrera, que va a estar en el Wikimedia, que no está en el mundo. No está. Entonces, se caracteriza porque hay neovascularización, o sea, neovaso, presencia de neovascularización. Si usted tiene neovascularización, esa es la retinopatía diabética proliferativa. ¿Y qué otra cosa ya? Pueden encontrar hemorragia vítrea, ¿no? O desprendimiento de retina ya traccional. Eso es retinopatía diabética proliferativa. Esos pacientes van así, a un paso de la ceguera, ¿no? En ambos casos, ustedes pueden dar tratamiento como para avanzar algo. En ambos casos pueden encontrar ustedes tratamiento con fotocoagulación, o sea, láser terapia. Y la láser terapia es importantísima. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa van a mejorar o curar casi el 90%
hemorragias, no hemorragias, microhemorragias, entonces tú agarras y dices, lo mandas a la hacer terapia, pues este cañón ya no va, tú aseguras que ese paciente no va a seguir progresando y no va a llegar a la ceguera, ¿no? Pero esa láser terapia en una retinopatía diabética proliferativa solamente mejora el 50% menos. 50% menos. O sea, lo mejor es la retinopatía diabética no proliferativa y tratamiento. Y dentro de la retinopatía diabética no proliferativa ahí tenemos los microaneurismas en el lado izquierdo, pueden haber hemorragias intraretinales, como ven ahí en medio, ¿no? Microaneurismas y las hemorragias son más grandes que los microaneurismas, y los exudados duros o exudados lipídicos que le llaman, ¿no? Entonces los exudados blandos o algodonosos generalmente son como cocos, ¿no? Y los exudados duros son como que ustedes vieran una calcificación, o sea, cuando ven ustedes así, ¿no? En la radiografía, calcificación, igualito lo ven ustedes en el fondo de ojo. Y los exudados algodonosos son así como copitos, ¿no? Y el otro no, el otro es como decir un hiperdenso, por decir en una radiografía. Ahí están, en el lado izquierdo, los rosarios venosos, arrosadamiento, hay anormalidades interretinales microvasculares, y luego ven ustedes en la retinopatía diabética proliferativa la neovascularización, presencia de neovasos y hemorragias preretinales, retinopatía diabética proliferativa, que lo van a ver después cuando veamos con las flores ellas, ¿no? Que lo van a ver mucho más. Entonces, proliferativa, te van a haber hemorragia de monóxido de litio, va a haber proliferación fibrovascular y al final desprendimiento de retina, ¿no? Que el desprendimiento de retina va a venir con qué? Va a venir con qué? Con pérdida de la visión, dolor y pérdida de la visión. Este es un desprendimiento de retina no traumático, porque hay también desprendimiento de retina traumático. Los que son peloteros están jugando ahí, le tiran un pelotazo, caen en la cara, y después no ve que desprendimiento de retina traumático. Entonces de los factores etiopatogénicos que tienen que ver y que funcionan como mecanismos de acción, tenemos pues primeramente siempre la primera causa como factor etiopatogénico de este tipo de retinopatía diabética es la hiperglicemia crónica, ¿no? Entonces, y hemos dicho que esta hiperglicemia crónica, ¿qué va a hacer? Va a hacer cambios vasculares y por lo tanto, al haber cambios vasculares va a haber daño de isquemia retinal. Y que el control glicémico, o sea, por eso que si yo controlo adecuadamente a mi paciente, un control glicémico va a reducir en un 37% la diabetes tipo 2 y un 75% la diabetes tipo 1, la posibilidad de que tenga yo este tipo de retinopatía. La dislipidemia, ¿cómo actúa? Por eso que tenemos que tratar la dislipidemia, tratar que ese LDL sea menos de 70, ¿no? Ya no contentarnos con menos de 5, ¿verdad? Ahora menos de 70 actúa, ¿por qué? Porque va a intervenir en la integridad de la barrera hematorretiniana y por lo tanto va a dar daño citotóxico, ¿no? Va a perturbar el metabolismo de las grasas y las proteínas y va a aumentar el estrés oxidativo, y estaba en la patogenia que nos leímos, ¿no? Y la hipertensión arterial, control de la presión arterial, va a disminuir la progresión de la retinopatía diabética, ¿no? Y cuando hablamos de hipoxia, generalmente tenemos que hablar con ese BFF, que es el factor de crecimiento endovascular, ¿no? Generalmente está presente antes inclusive de que se presenten los primeros síntomas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hay también otros factores etiopatogénicos que tienen que ver con las manifestaciones histopatológicas, en la cual vemos pues todo lo que hemos visto en el fondo de los microaneurismas, entonces, dentro de los aspectos clínicos del paciente que tiene retinopatía diabética, muchos pacientes van a estar asintomáticos de las etapas más avanzadas. Entonces, nosotros tenemos que, por eso, detectarlo tempranamente. ¿Y cuáles son los síntomas? Cuando el paciente ya tiene síntomas, como ven ahí, un velo ahí, del lado izquierdo, esos son lo que se llama caída
una caída, como una cortina, eso tiene que ver con sangrado vítreo. El paciente, tú cuando le haces un fondo loco, sangre que está dentro, ¿no? Sangre. El paciente ve como ecotomas, ¿no? Mosca volando. También eso es importante, como paciente que tiene retinopatía diabética o disminución de la dureza visual, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a estar basado en qué? En una buena historia clínica de qué? No historia clínica de buscar síntomas de que ese paciente ya no ve, sino una buena historia clínica, primero, de que si el paciente es diabético o no. Segundo, de que si el paciente tiene un control glicémico adecuado. O sea, ¿qué toma? ¿No? ¿Cómo lo toma? ¿Cuánto se controla? ¿Tiene controles? ¿No tiene controles? Para que ustedes se den cuenta que ese paciente probablemente tenga un mal control glicémico. El paciente que te diga, sí, doctor, a mí me dijo el doctor que tome metformina 3 veces al día, y toma, ¿usted? Sí, doctor. ¿Cómo lo toma? ¿Las 3 veces al día? No, lo tomo una vez. Y a veces cuando me siento mal, tomo 2 veces. Porque 3 es mucho, el doctor, claro, no está bien. Así, o sea, lo que es loco el doctor. Entonces, y todavía hay los controles más que el año pasado. Pero si voy y el doctor me da lo mismo, ¿no? O sea, ese es el punto de vista. Entonces, el doctor me da lo mismo y también el doctor también de repente es también un doctor que no estaba en la clase. Entonces agarra y lo ve un año, lo ve 2 años, para salir del paciente decía, ¿qué está sentando? Ya está sobre sentado. Sigue tomando una comida. O sea, ni siquiera lo han mandado a los oftalmólogos, no le echan controles renales, nada, ¿no? También hay eso. O sea, hay todo también, ¿no? Entonces, a veces nosotros los médicos no tenemos una buena relación médico-paciente, entonces el paciente va porque quiere su medicina, y va. O sea, que el paciente desaparezca y no vaya a ver, es una mala relación médico-paciente. Es como el paciente que se está muriendo, que está mal, tú lo ves grave y tú dices, señor, ¿cómo se siente? Mejor, doctor. Buena relación médico-paciente. El paciente no te dice que está mal. Un paciente que está tranquilo, señor, buenos días, ¿cómo está mal? Y el paciente no ve que los análisis no han mejorado, pero el paciente dice que está mal, se siente mal, estoy fría, pero no, la relación con el paciente. Estoy como, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Entonces agarra, le da la Entonces, el diagnóstico de estos pacientes es historia clínica, examen oftalmológico adecuado, completo. O sea, ver cómo está por lo menos la agudeza visual y su comportamiento. Tabla de medio, mira cómo está la agudeza visual, hacer un fondo de ojo y hacer presión intraocular, lo mismo que hay que hacer. Y exámenes auxiliares diagnósticos para la retinopatía diabética es la fluorangiografía, que se hace con flores de hilo. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, siempre sospechar retinopatía diabética en todo paciente que tenga diabetes mellitus. Siempre sospechar en ese paciente, aunque no tenga el paciente ninguna sintomatología. Hacer su fondo de ojo es el método de exploración más barato, básico y más importante para detectar la patología. Pero si ustedes tienen que hacer fondo de ojo, cuando ustedes en oftalmología, yo creo que saben entonces, ¿y para qué hacen ese fondo de ojo? Porque ese fondo de ojo le va a permitir descartar de repente hemorragias en el vidrio. Ustedes entran al fondo y ven todo sangre, ¿no? Hemorragia del vidrio, ¿no? Es diferente que tú veas el fondo de ojo y veas de repente esos sangraditos que son como hemos visto ahí, ¿no? Entonces, o que veas en su lado, esa blanquecina, como lo conocemos. Entonces te va a descartar también catarata y quieres entrar, no hay nada, blanco no, como que ves la pared blanco, catarata, ¿por qué? Porque está clasificado el cristalino, no te deja pasar, entonces detectas con eso nada más. Y también para evaluar pues el grosor de los vasos, la aparición de exudados y los microorganismos. Entonces, al final, lo más importante es valorar si hay presencia de neovasos. Si hay presencia de neovasos, ustedes al toque tienen que transferir a su paciente al oftalmólogo para láser terapia, porque ese paciente está ya en una retinopatía diabética que es proliferativa o no proliferativa. Entonces, esos son los microorganismos, ¿no? Hay hemorragias, como
vean ahí la flechita del lado derecho, pueden encontrar esos exudados algodonosos, lo vean acá en el lado izquierdo, y lo que les decía, ¿no? Los exudados duros, están ahí como si fueran unas cosas calcificadas, ¿no? Anomalías vasculares y la presencia de neovasos, que es ya retinopatía diabética proliferativa. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer ustedes primero, el fondo de ojo. Segundo, fluorangiografía retiniana. ¿Por qué la fluorangiografía retiniana? ¿Por qué? Porque ustedes con el fondo de ojo no pueden decir, acá hay presencia de neovasos, acá hay presencia de exudados y más neovasos. O sea, podrían decir que es una proliferativa o no proliferativa, pero no están seguros para clasificar ese paciente. Pero con la fluorangiografía retiniana le va a dar una valoración más precisa, ¿no? De la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿no? De su retinopatía diabética. Y también otra cosa importante de la fluorangiografía retiniana es que es útil para valorar, ¿qué cosa? Valorar la respuesta al tratamiento de una fotocoagulación polácea. O sea, ese paciente que ya tiene una retinopatía diabética, ya sea proliferativa o no proliferativa, le han hecho una fotocoagulación. Entonces ustedes, para valorar qué tal ha ido ese paciente con la fotocoagulación, le hacen una fluoresceínografía, o sea, valorar la respuesta al tratamiento. Y también se hace la ultrasonografía, o sea, la ecografía ocular, ¿no? En la cual, ¿cuándo sucede eso? Eso te decía, cuando ustedes quieren entrar al fondo del ojo y encuentran ahí una pared, o sea, cuando hay una opacidad y no es posible la exploración del fondo del ojo. Entonces, esa ultrasonografía ocular se usa en casos avanzados con la cual hay complicaciones como hemorragia vitreas densa, ¿no? Y le va a permitir evaluar si la retina se encuentra en la coroides o si existe el emprendimiento. Para eso le va a servir la ultrasonografía. Y luego viene la tomografía de coherencia óptica, así se llama, tomografía de coherencia óptica. ¿Que para qué sirve? Para medir el grosor de la retina. Entonces, esta es la fluorangiografía con fluoresceína. ¿Cómo la hace? Llega en el ojo. Fluorangiografía con fluoresceína. No, se pone por vía endovenosa la fluoresceína, ¿no? Es una fluoresceína sódica, es un colorante intravenoso. Y luego, ¿qué hacen ustedes? Van a registrar la fluorangiografía, la circulación de los vasos sanguíneos de la retina. Para eso lo hicimos. Ahí también en esa foto el oftalmólogo está haciendo ya después de haber inyectado por vía endovenosa la sustancia de esta fluoresceína sódica y luego va a ver cómo están los vasos sanguíneos. Y esto sí te va a diagnosticar así, te va a identificar si es proliferativo o no proliferativo, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes. Entonces, esa fluorangiografía o angiografía con fluoresceína le va a permitir a ustedes ver qué cosa, ver si hay áreas isquémicas de la retina, si hay neovascularización, si hay oclusión capilar o si hay fuga vascular. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como le inyectan ustedes una sustancia que es la fluoresceína, entonces por vía endovenosa este paciente podría tener algún efecto colateral tipo náusea, de repente, o podría ser también una reacción adversa al medicamento y podría ser una reacción alérgica. Entonces siempre que ustedes dan esto tienen que estar preparados para una reacción adversa y tener a la mano una buena vía endovenosa, tener a la mano su adrenalina, tener a la mano su hidrocortisona, ¿no? Entonces, ahí también en este lado derecho, ahí ven ustedes con esa angiofluoresceínografía, ven ustedes cómo está esa neovascularización. La neovascularización es una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y la tomografía de coherencia óptica, que es la que nos va a dar a nosotros una imagen tridimensional del ojo, en la cual nosotros vamos a ver cortes transversales, en la cual nos van a detallar la retina, ¿no? O sea, el corte transversal de la retina. ¿Y qué nos va a dar como dato? Nos va a dar el volumen retiniano, nos va a dar la configuración de la región macular, tomografía de coherencia óptica. Tratamiento de retinopatía diabética, facilito. Tratamiento de retinopatía diabética es
glicémico, ¿no? Control de la presión arterial en niveles óptimos, ¿no? Porque al hacer esto va a reducir la presión de la retinopatía diabética, el tratamiento intensivo de la diabetes mellitus para disminuir la incidencia y la evolución de la retinopatía diabética. Y los objetivos cuáles son: presión arterial en hipertensos menor de 130/80 y en diabéticos hemoglobina glicosilada menor de 7%, ¿no? Entonces siempre se recomienda exámenes anuales tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como en diabéticos tipo 2, pero que se aconseja que el primer examen oftalmológico se debe realizar a los 5 años después de diagnosticado un caso de paciente con diabetes mellitus tipo 1 y al momento del diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque se dice que cuando tú diagnosticas a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ese paciente ya tiene más de 5 años de diabetes. Más de 5 años de diabetes. ¿Por qué? Te debuta el paciente, viene con una cosa y te debutó por encontrar una glucosa elevada. Este diabético no. ¿Cuántos años tendrá? Más de 5 años. Le tomas y hay función renal deteriorada, ya tiene retinopatía diabética, por eso se dice diabético tipo 2. Cuando le diagnosticas, examen de fondo de oreja. Diabético tipo 1, espera 5 años. ¿Por qué? Porque después de los 5 años recién va a tener algún grado de retinopatía diabética, ¿no? Lo diagnosticaste a chiquito, a 3 añitos, y quedan 5 años más 8 años, ahí ya se pone, ¿no? Entonces el tratamiento de la retinopatía diabética, y es bueno si cuáles son, y el edema macular, que también se presenta en el paciente diabético, generalmente se hace con fármacos antifactor de crecimiento endovascular. Se hace con fotocoagulación con láser, ¿no? Y con esteroides intravítreos. El edema macular diabético con ese tratamiento, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los nuevos tratamientos para la retinopatía diabética? Nuevo tratamiento para la retinopatía diabética es factor de necrosis tumoral alfa, inhibidores de la vía precalitreína quinina y neuroprotectores. Así no vas a hacer, porque ahí ven ustedes en la lámina una serie de letras para estos neuroprotectores que nadie lo va a aprender. Entonces, al final el tratamiento de retinopatía diabética, ¿la base cuál es? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Tratamiento ideal de un paciente con retinopatía diabética. Le ponen fotocoagulación, le ponen de repente vitrectomía, inyecciones intravítreas, ¿no? Buen control metabólico, es lo principal, es el mejor tratamiento, es la base del tratamiento, control metabólico. ¿Por qué? Porque con eso no vamos a llegar a hacer nada de eso, porque el paciente no va a llegar a tener retinopatía, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Entonces, fotocoagulación con láser, ¿qué hace? La fotocoagulación con láser. Generalmente, esto es lo que les decía, ¿eficaz en quién? En pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, 90% de eficacia. En retinopatía diabética proliferativa, solo 50% de eficacia, ¿ya? Entonces, esa fotocoagulación, ¿qué hace? Disminuye el volumen de la retina y los vasos de neoformación van a involucionar, pero solo en el 50% de la proliferativa. Mientras que en el otro dice 90% ya se barre con todo, se barre con el arrosanamiento, las microhemorragias, los exudados duros, los exudados dolorosos, todo lo limpia. 90% de mejoría, pero acá no. En la proliferativa, solamente 50% de esos neovasos se pueden limpiar, por lo tanto, no es tan efectiva. La vitrectomía, generalmente en la hemorragia vitrea persistente hay que hacer eso o en la desprendimiento de retina, vitrectomía. Y inyecciones intravítreas, importantes, inyecciones intravítreas solamente tienen un efecto temporal, no es un tratamiento de elección. Efecto temporal y generalmente es coadyuvante en el tratamiento del edema macular o importante en el tratamiento previo a una vitrectomía. O sea, es como decir,
un coadyuvante nada más, ¿no? Entonces, pero no es tratamiento de elección. Entonces, inyección intravítrea, ¿con qué se hace? Con el antifactor de crecimiento endovascular. ¿Y cuáles son? Todas las cosas que ven ahí que no vamos a usar, no vamos a ver ahí. Y cuando eso no mejora, entonces ¿qué hace usted? Puede usar de repente el paciente resistente a esos antifactor de crecimiento endovascular. Entonces usan corticoides intravítreos, ¿no? Como el dexametasona o la fluocinolona, ¿ya? Y siempre hacer exámenes de cribado. Exámenes de cribado, ya hemos dicho, la primera exploración de los pacientes con diabetes tipo 1 entre los 5 años, 3 a 5 años del diagnóstico, ¿no? Siempre y cuando tengan el diagnóstico con edad igual o superior a 10 años, ¿ya? Y el seguimiento anual. Diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico, seguimiento anual, ¿ya? Embarazo en personas con diabetes antes de la concepción y en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Muy bien, eso fue la retinopatía diabética. Ahora vamos a hablar de la nefropatía diabética. Es también una complicación grave de la diabetes. Grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Imagínense tener un paciente con insuficiencia renal crónica y que llegue a un estadio 5 y que esté dependiendo de una máquina de diálisis para vivir. Eso es cualquiera. Yo no lo creo. Realmente yo no creo que pero los pacientes que llegan a eso, si algún día de repente llego a eso, yo no tengo factor de riesgo, pero si alguien llega y me ponga en el lugar de esos pacientes, todo paciente siempre se aferra a seguir viviendo. Y si se aferra a seguir viviendo, se aferra a seguir viviendo, de repente sufriendo. Ustedes saben lo que es que 3 veces a la semana tú vengas a tu diálisis, que te pongan el brazo, que te ponen una cálculo de este tamaño, te ponen ahí en el brazo y 3 horas estás sentado ahí haciendo una recirculación de tu sangre en la máquina de hemodiálisis y cuando sales medio muerto, porque sales, todo te duele, mal sales, recién a las 8 a 10 horas recién te recuperas, ya estás bien, al día siguiente estás cañón, te sientes bien y al día siguiente otra vez a la diálisis, a ese sufrimiento, ¿no? Por eso yo digo, eso no es bien. Entonces, para evitar eso y para evitar el sufrimiento de los pacientes hay que detectarlo tempranamente, ¿no? Entonces, se ve que esta nefropatía diabética, la prevalencia en los diabéticos tipo 1 es más o menos del 50% y en los diabéticos tipo 2 más o menos solamente del 10%. O sea, es la prevalencia menor en los diabéticos tipo 2 en relación a los diabéticos tipo 1, ¿no? Entonces, estos diabéticos que tienen nefropatía diabética tienen una morbilidad 4 veces mayor que los diabéticos sin nefropatía diabética y casi 40% más alta que la población general, o sea, los que no son diabéticos, ¿no? Entonces es frecuente esta patología. Pero esta nefropatía diabética generalmente es un complejo clínico que está formado ¿por qué? Por albuminuria. Acuérdense de ese nombre, de ese término albuminuria. Está formado por una decreciente filtración glomerular y un aumento de la presión arterial. O sea, es una guerra en la nefropatía diabética, la albuminuria. Y siempre hemos dicho, detectar al paciente lo más tempranamente posible. ¿Cuándo vas a detectar a un paciente con nefropatía diabética? Cuando ese paciente tú le vas a detectar microalbuminuria, ni siquiera proteinuria, porque está en proteinuria y ese paciente está ya su microbioma está deteriorado, ¿no? Entonces, y la filtración glomerular. Siempre que estar haciendo a nosotros controles de la filtración glomerular, ¿no? Entonces, en etapas iniciales, microalbuminuria. Generalmente, ese paciente debe tener entre 30 a 299, ya es una microalbuminuria, ¿no? Si el paciente tiene mayor de 300, ya es una macroalbuminuria, ¿no? Entonces, siempre la filtración glomerular
Si la filtración glomerular inicia su caída cuando la albuminuria es mayor de 300 miligramos. O sea, cuando la albuminuria es mayor de 300 miligramos, comienza a decaer la filtración glomerular. Y se ha visto que en los pacientes que tienen una filtración glomerular menos de 50 mililitros por minuto, van a llegar a una insuficiencia renal crónica terminal más o menos a los 5 años, después de haber detectado que tienen ese grado de filtración glomerular. Entonces, también es importante la albuminuria, no solo para la cardiopatía diabética, sino también es un marcador importante porque es un marcador de riesgo coronario, ¿no? Un marcador de riesgo coronario, ¿no? Y esto es lo que ustedes deben hacer, o sea, la tasa o índice de albúmina creatinina urinaria, que el valor anual es menos de 30 miligramos, ¿no?, de albúmina por gramo de creatinina, y la microalbuminuria cuando tiene entre 30 y 299 miligramos por gramo de creatinina, y macroalbuminuria cuando tiene mayor o igual a 300 miligramos por gramo de creatinina. Entonces nosotros eliminamos proteínas, pero nosotros eliminamos proteínas ¿cuánto? Una cosita de casa, menos de 30 miligramos, es permisible. Si un paciente tiene, tú le haces dosaje de microalbuminuria en orina de 24 horas, o le haces este índice de albúmina creatinina urinaria y tiene ya más de 30 miligramos, ya está en falla renal, ya está en falla renal, ya está haciendo un grado de falla renal, ya está con microalbuminuria. Y eso quiere decir que ya la nefrona ya está dejando pasar, membrana basal glomerular ya se está deteriorando, está dejando pasar proteínas, eso es enfermedad renal, ¿no? Entonces la nefropatía diabética también, al igual que la retinopatía diabética, va a depender de qué? Va a depender de la duración de la diabetes mellitus. A mayor duración de la diabetes mellitus, mayor posibilidad de hacer nefropatía diabética. Va a depender del grado de control de la hiperglicemia. Si tiene mejor control de la hiperglicemia, menor nefropatía diabética. Va a depender de que tengas control adecuado de la hipertensión arterial y va a depender de factores genéticos que ahí no podemos influenciar. Entonces, ¿qué va a haber? Cuando tenemos una nefropatía diabética y no se cumple todo eso, que va a haber hiperglicemia, que el paciente tiene más tiempo no se puede hacer nada contra el tiempo de la diabetes, ¿no? Ahí no podemos pararlo porque el paciente sigue avanzando en edad y después del diagnóstico sigue avanzando en tiempo, los años, ¿no? Pero sí podemos controlar nosotros la glicemia y la hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando nosotros controlamos, que va a haber cambios en la membrana glomerular que van a llevar aquí a la disminución de su carga negativa y por lo tanto van a aumentar los poros. Y si van a aumentar sus poros, van a ser menos proteínas, ¿no? Entonces, también la nefropatía diabética se da por aumento de esa presión intraglomerular. ¿Qué lo produce quién? La hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia produce aumento de la presión intraglomerular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando hay aumento de la filtración de albúmina, o sea, esos poros ya se están dañando, la membrana basal glomerular se está dañando, entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a haber la albuminuria, la microalbuminuria, eso que dijimos, más de 30 miligramos por gramo de creatinina. Y luego va a haber proteinuria, o sea, ¿qué significa eso? Macroalbuminuria. ¿Qué va a haber después? Glomerulosclerosis, fibrosis intersticial y el desarrollo de la insuficiencia renal final, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Sí. Entonces vamos a tener beneficio cuando nosotros, ¿no?, detectamos precozmente al paciente con una nefropatía diabética para darle un tratamiento adecuado. Epidemiología, importante. Factores de riesgo, ya saben ustedes, ¿no? El sexo, igual, varones y mujeres. La edad, sí, a mayor edad, mayor posibilidad de nefropatía diabética. Bajo el nivel socioeconómico, tiene a menor nivel socioeconómico, el paciente va a tener mayor posibilidad de hacer nefropatía diabética. Por supuesto, la hiperglicemia, la obesidad, el tabaco, la presión arterial y la violación, ¿no? Todo eso tiene que ver con factor de riesgo de nefropatía diabética. Y esto es importante, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos va a llevar
frente a la clasificación de la nefropatía, lo vamos a hablar ahorita, en la cual nosotros acá, ¿qué vemos? Que en etapas tempranas, entre 3 a 5 años, cuando nosotros hacemos una depuración de creatinina en orina de 24 horas al paciente, o le hacemos la depuración de creatinina calculada, y encontramos a un paciente que tiene 160 de depuración de creatinina, no quiere decir que ese paciente está cañón su riñón y que está trabajando mejor, ¿no? Ese paciente ya está en un síndrome de hiperfiltración glomerular y eso ya es daño glomerular. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese tiempo, si nosotros no lo detectamos y vemos que ese paciente está en hiperfiltración glomerular, ¿qué va a pasar en el transcurso de los años? Que esa filtración glomerular va a comenzar a decaer hasta que en el transcurso de los años el paciente va a llegar a una insuficiencia renal crónica terminal, estadio 5. ¿Y esto va de la mano con qué? Con la excreción urinaria de proteínas. La excreción urinaria de proteínas de los primeros 3 a 5 años es poco, estamos hablando de microalbuminuria. Y luego, conforme pasan los años, ese paciente viene eliminando proteínas como loco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que detectar a nuestros pacientes en esta etapa, o antes, ¿no? Cuando hay microalbuminuria, para detener todo el proceso y que esos pacientes no lleguen a fallar, ¿no? Entonces, esa nefropatía diabética, de todo lo que hemos hablado entonces, se manifiesta ¿por qué? Por aumento de la excreción urinaria de albúmina y alteraciones de la filtración glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Que el signo más temprano es la microalbuminuria, lo hemos dicho. Y que lo habitual que cosa es que en fases iniciales del proceso en el cual hay un aumento de la filtración glomerular y que ese coincide con la fase de microalbuminuria, va a empezar el declive de la filtración glomerular. Se va a comenzar el declive. Entonces, ¿y qué otra cosa es importante? ¿Por qué es importante esto de la microalbuminuria? Porque se ha visto que cuando existe microalbuminuria en un paciente diabético, empieza a tener presión arterial. O sea, ese paciente dice, nunca tiene hipertensión, doctor. Y tú le encuentras niveles de presión arterial elevados. La microalbuminuria va de la mano con la hipertensión. O sea, la microalbuminuria hace que se eleve la cifra de presión de la presión arterial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya hay dos riesgos. Entonces, ya hay una microalbuminuria y encima todavía la presión arterial. Dos golpes contra ese pobre riñón. ¿Y qué va a hacer eso? Que va a hacer que se declivan o que haya una disminución de la filtración glomerular. Entonces, otra cosa importante acá, a ver. Entonces, al final, lo importante es lo que le digo, ¿no? El diagnóstico de la nefropatía diabética se va a basar en qué? Detectar tempranamente la albuminuria o un descenso temprano de la tasa de filtración glomerular. Clasificación histopatológica de la nefropatía diabética, importante porque nosotros tenemos que, en algún momento dado, tenemos que hacer biopsia a nuestros pacientes con nefropatía diabética y tenemos que tener una clasificación por una parte glomerular y una clasificación vascular e intersticial. Y cuando hacemos una clasificación glomerular, ese paciente se va a clasificar en categoría 1, en clase 1, clase 2A, 2B, 3 y 4. ¿Y de qué depende cada clase? De los cambios que existan a nivel mesangial y cómo está, si hay esclerosis o no hay esclerosis a nivel glomerular. Se dice que en la clase 1 solamente hay cambios moderados o inespecíficos en el microscopio y engrosamiento de la membrana basal glomerular por microscopía electrónica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes, en un paciente que tiene nefropatía diabética, desde que inicia la nefropatía diabética, ya tiene patología o engrosamiento de la membrana basal glomerular. Que no lo vean en el microscopio óptico es una cosa, pero cuando lo vieron por microscopio electrónico, desde la clase 1 ya hay engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y conforme pasa, ahí las categorías ven de que ya en la clase 2 hay una expansión mesangial moderada, en la clase 2B expansión mesangial severa, y en la clase 3 hay esclerosis nodular, y en la fase 4 al final hay ya glomeruloesclerosis diabética avanzada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando hacemos una biopsia
de riñón, y para que haya una buena biopsia de riñón se dice que tiene que tener en la biopsia tiene que haber por lo menos más de 8 a 10 glomérulos. Si tú tienes 2 o 3 glomérulos, mala biopsia. Tú tienes que tener entre 8 a 10 glomérulos o más para poder evaluar a ese paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren evaluar la disfunción renal en estos pacientes con nefropatía diabética, ustedes tienen que evaluar la disfunción renal de acuerdo a si son dependientes de la creatinina plasmática o son independientes de la creatinina plasmática, ¿no? Entonces, ¿cómo sacan ustedes ese marcador de disfunción renal? Primero, su creatinina. Ojo, la creatinina en sangre es un marcador muy tardío de deficiencia de función renal. Muy tardío. Ustedes no crean que porque un paciente es diabético y le toman solamente pura creatinina y está normal, y que ya está cañón sin la vaya, lo veo el doctor, ¿no? Cuando ya el paciente tiene creatinina elevada, es un riñón está hecho patético, ¿no? Entonces ya no hay que ver eso, ¿no? Entonces, lo importante es la depuración de creatinina en orina de 24 horas o la depuración calculada en orina de 24 horas para que ustedes se den cuenta en ese ratito. Pidan que está bien una creatinina, pero ¿con qué finalidad? No con la finalidad de decir, este paciente está bien o no está bien, es con la finalidad de que hagan ustedes su depuración de creatinina calculada de acuerdo a esa forma de coprofilado, ¿no? Entonces, y ahí ustedes van a determinar si el paciente ya tiene hiperfiltración de repente o tiene ya en la bajada de la hiperfiltración glomerular, o sea, tiene daño renal. Y esos son los marcadores de función renal. Y hay un marcador independiente de la creatinina que es cuando ustedes solicitan la cistatina C. Cistatina C es un marcador de función renal independiente de la creatinina. Y los marcadores de inflamación renal vienen a ser la albuminuria, que también va a ser marcador temprano de falla renal o de función renal deteriorada o de nefropatía diabética, ¿no? Entonces, al final, siempre miran ustedes si tienen hiperfiltración glomerular, si el paciente tiene microalbuminuria o si tiene macroalbuminuria, ¿no? Entonces, y que el engrosamiento de la membrana basal está desde el inicio, solamente que eso va a progresar lentamente hasta doblar su grosor en 10 a 20 años. Entonces, la proteinuria o la microalbuminuria es también un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para hacer esta microalbuminuria? No solo la diabetes, también la hipertensión, también la edad avanzada, la dislipidemia, la obesidad, es un marcador de inflamación. ¿Por qué? Porque esta microalbuminuria va a dar disfunción endotelial generalizada y por lo tanto va a predisponer la penetración de lipoproteínas heterogénicas, o sea que es proaterogénico para eventos cardiovasculares y para lo que nos concierne a nosotros la nefropatía diabética, generalmente tiene que ver con el daño renal, ¿no? El daño renal. Todo esto es lo que le decía cuando hablaba de clasificación de la nefropatía diabética. La clasificación de la nefropatía diabética está de acuerdo a Mogensen, ¿no? Clasificación de acuerdo a Mogensen, en la cual habla del tiempo de evolución de diabetes y las fases. En Mogensen habla de 5 fases, ¿no? Habla de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. ¿Y qué es lo importante de esto? Que desde el inicio de la enfermedad, cuando el paciente está en fase 1, de acuerdo a la clasificación de Mogensen, es lo que hemos hablado, que ese paciente ya está en hiperfiltración glomerular y está con hipertrofia renal. Entonces, el cuadro clínico de ese paciente va a ser un aumento de la tasa de filtración glomerular mayor de 160 mililitros por minuto y va a haber un aumento de tamaño renal. Pero el pronóstico es bueno, ahí nosotros podemos hacer que con el tratamiento ese paciente desaparezca de esos cambios, ¿no? Y cuando está en la fase 2, que ya se da en el tiempo entre 2 y 5 años de repente o más, generalmente ese paciente ya tiene cambios histológicos, ¿no? Ya tiene cambios en la estructura y la función de la membrana basal, ¿no? Va a haber expansión facial, pero todavía no hay albuminuria. Y esos cambios pueden desaparecer, pero en forma parcial cuando nosotros hacemos intensivo. Y conforme avanza, ya sigamos nosotros ya
en el estadio 3, entonces decimos nosotros, ¿en qué estadio de Mogensen hay disminuido? Estadio 3 hay disminuido. O sea, ya en el estadio 3 hay microdisminuye y por lo tanto ese paciente comienza la debacle. Comienza la debacle, ¿por qué? Porque esa hiperfiltración glomerular que tenía comienza a disminuir, comienza a caer, ¿no? Comienza que tenía 160, 170 y ese paciente baja de repente a 120, 110, 130. Tiene que hacer el seguimiento, no quiere decir que porque esté en 100 ese paciente está bien, que tenga una tasa de filtración glomerular normal, no. Pues ese paciente va a seguir la debacle, va a llegar de repente a 70 o de repente a 10 mililitros y va a llegar a insuficiencia renal terminal. Entonces esa es la importancia de esa clasificación de Mogensen, ¿no? Y él tiene que ver mucho todo esto con la albuminuria persistente, con la hipertensión arterial y con la tasa de filtración glomerular disminuida. Entonces el diagnóstico de la nefropatía diabética se va a dar ¿por qué? Por presencia de albuminuria persistente y o solamente tasa de filtración glomerular disminuida en ausencia de otros signos o síntomas primarios de enfermedad renal. Tiene que estar excluido otro tipo de enfermedad renal, ¿no? Entonces, siempre hay que medir la progresión de la excreción de albúmina urinaria y la tasa de filtración glomerular, por lo menos en 2 ocasiones en el lapso de 3 a 6 meses. O sea que si ustedes tienen una albuminuria y tienen una tasa de filtración glomerular baja, tienen que repetirla en 2 meses o 3 meses para poder corroborar su nefropatía diabética, ¿no? El diagnóstico va a ser pues con la determinación del cociente de albúmina creatinina, que ya lo hemos visto, para ver la albuminuria, el aumento de excreción urinaria de albúmina, que debe continuarse a más de 30 miligramos por gramo, y generalmente se diagnostica cuando se obtienen 2 resultados positivos. 2 resultados positivos, diagnóstico de nefropatía diabética. Entonces, esta es la definición de la excreción de urinaria, que ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, es lo mismo. Y el riesgo de desarrollo de nefropatía también lo hemos dicho, que está en relación a duración de la diabetes, a pobre control de la diabetes, historia familiar de nefropatía o pacientes que tienen hipertensión arterial. Y hemos hablado también del tamizaje, cómo se hace el tamizaje, ¿no? Una vez al año, evaluar siempre la albuminuria, la tasa de filtración glomerular en diabético tipo 1 después de 5 años o más, siempre cuando tenga más de 10 años el paciente, y en todos los diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico y luego anualmente, ¿no? Luego anualmente tenemos. El tratamiento de la nefropatía diabética, generalmente lo que dijimos igual es la retinopatía: control adecuado glicémico, control adecuado de la hipertensión arterial, los objetivos que lo ven ahí ya lo hemos dicho, y tratamiento de la hipertensión con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores seca o antagonistas de receptores de angiotensina 2 plus ARA2. Son el tratamiento hipotensor de primera línea en pacientes con nefropatía diabética asociada a hipertensión arterial, ¿no? Entonces, otra cosa importante, presión arterial y lípidos, ya saben ustedes, usar estatinas o fibratos. Entre estatinas y fibratos, generalmente uno tiene que usar para la dislipidemia. Lo que nos interesa a nosotros para la nefropatía diabética es colesterol, nos interesa LDL colesterol, y por lo tanto para disminuir eso nosotros tenemos que usar estatinas. Los fibratos no tienen actividad en pacientes con colesterol. Los fibratos solamente tienen actividad para problemas de dislipidemia en relación a triglicéridos, hipertriglicéridos, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Ya hemos visto eso, control de la presión arterial, bloqueador del sistema renina angiotensina, objetivo de la presión arterial, 130/80 o menos, y el control del azúcar adecuado de acuerdo a lo que ustedes puedan usar, ya sea metformina, inhibidores del SGLT2, inhibidores del FGF4, diazoxipirionas, agonistas GLP1, ¿no? Cualquiera de los antidiabéticos orales, pero que ustedes aseguren el control glicémico adecuado, ¿no? Tratamiento hipolipemiante, ahí también, ¿no? Tratamiento hipolipemiante
las proteínas de alto valor. ¿Qué más hay en importante? ¿Qué se ha visto? ¿Qué más se ha visto? Que ni los inhibidores ECA ni los ALA2 son recomendados para la prevención primaria de insuficiencia renal crónica en pacientes diabéticos no hipertensos. O sea, si el diabético con falla renal crónica es no hipertenso, entonces no tiene por qué darle inhibidores ECA ni ALA2, ¿no? Y si tiene todavía albuminuria normal, pues menos de 30 miligramos por ciento en tasa de filtración glomerular, no tiene por qué dar inhibidores ECA ni ALA2, porque eso no lo va a proteger de nada. Pero sí se sugiere usar inhibidores ECA o un ALA2 para el tratamiento del paciente diabético hipertenso que tiene microalbuminuria y generalmente, sobre todo en los pacientes que tienen macroalbuminuria con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Eso es la indicación precisa. O sea, si usted le pone por ahí todo paciente con hipertensión arterial, todo paciente con nefropatía diabética debe recibir inhibidores ECA o ALA2, no tiene razón. Tiene que ser hipertenso, tiene que no tener albuminuria y tiene que no tener alteraciones en la tasa de filtración glomerular, ¿no? O sea, tiene que ser un paciente compensadito en todo caso, ¿no? A ver, otra cosa de acá. Ya lo vimos. Entonces, el manejo del paciente diabético, ustedes se habrán dado cuenta que este abordaje es multifactorial, ¿no? Por una parte, control glicémico, ¿no? Control de la presión arterial a niveles óptimos, control lipídico y también se puede usar antiagregantes plaquetarios sobre estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen nefropatía diabética y simultáneamente hayan tenido un accidente cerebrovascular. Y de todo esto siempre modificaciones en el estudio. Entonces, en los trabajos que se ha visto que se avanzó demasiado, se avanzó mucho en el control de las complicaciones, tanto macro como microvasculares, ¿no? Con las estrategias multifactoriales que hemos visto, pero no se avanzó mucho en la nefroprotección. Ustedes ven ahí en la lámina, ven que más o menos se disminuyó el 53% los infartos de miocardio, los pacientes diabéticos, los ACV, las amputaciones no traumáticas, pero en los pacientes que tienen falla renal crónica no se avanzó mucho, no se avanzó mucho. Así, y disminuyó también la mortalidad de los pacientes, ¿no? Pero ¿por qué es que no se avanzó mucho? ¿Por qué es que ha habido resurgimiento de las complicaciones diabéticas? Porque la obesidad ha ido en aumento, y la obesidad en aumento es el factor de riesgo tanto para la diabetes como para las complicaciones tanto micro como macrovasculares, porque han aumentado tanto los diabéticos tipo 2 como tipo 1 y que han fracasado la prevención de estos pacientes. La prevención, porque ahorita hemos visto cuando hablamos de estas dos clases, hablamos de que ahora hay adultos jóvenes que ya son diabéticos y de repente nosotros no hemos hecho la prevención necesaria, ¿no? Entonces, y también por otra parte dificultad para el tratamiento de esto. Y la neuropatía diabética generalmente es la presencia de síntomas o signos de disfunción nerviosa periférica en las pacientes que tienen diabetes, pero siempre se debe excluir otra causa. Ahí tienen las referencias de varios estudios y se ha visto, por ejemplo, en la Academia Americana de Neurología dice sobre la neuropatía diabética. Dice que la neuropatía diabética es un diagnóstico de exclusión, ¿no? La neuropatía diabética es un diagnóstico de exclusión y generalmente es una alteración nerviosa periférica muy heterogénea con diversas manifestaciones clínicas que podría ser focal o podría ser virus. Entonces, en la neuropatía diabética, ¿qué va a haber? Va a haber daño a los nervios por esta diabetes. Va a haber, es una enfermedad crónica degenerativa. Generalmente se presenta la neuropatía diabética en pacientes que tienen entre 5 a 10 años con una diabetes mellitus mal controlada y que estos pacientes pueden tener, por lo general, como ven ahí en la lámina, pueden tener dolor, pueden tener entumecimiento,
base de la neuropatía diabética, que es la forma más frecuente de todas las polineuropatías. Si hablamos de polineuropatía, ustedes se ponen ahí en su carrera, su polineuropatía vuelven locos, porque ven polineuropatía por todo lado, ¿no? Entonces, esta polineuropatía diabética es la más frecuente. La foto de recuerdo, no de recuerdo, es la que me paga. De cómo lo quiere, el doctor, que quiere una foto de recuerdo, no, es la que me paga. También recuerdo. Ahí está, salgo yo. Todos salgo. No saben qué capita. Listo. Ahora sí. La foto que voy a cortar con Zayan y yo está lista. ¿Está lista? Pues, yo ahorita digo 80. Ya hay 20, no más. Con cambios tróficos y alteraciones autonómicas. Y las focales y multifocales son mononeuropatías que son generalmente proximales a sistema. Y las autonómicas ya tienen que ver con el sistema gastrointestinal, problemas de alteración de la motilidad gástrica, náuseas, vómitos, con el sistema urinario. Una de las causas más frecuentes es la neuropatía diabética de disfunción eréctil, en el 50% de varones diabéticos de disfunción eréctil. Y en las mujeres puede ser causa de sequedad vaginal y disminución de la libido. Entonces, para que no haya separaciones, ¿no? Que se casen dos diabéticos y cañón. ¿No? Una está seca y el otro no pasa nada. Entonces, y también tiene que ver con el sistema cardiovascular. Presión arterial baja, ¿no? Puede hacer hipotensión ortostática, este paciente como difusión ortostática. Esto es lo que llamamos tratamiento de la neuropatía diabética. Tratamiento, generalmente, el tratamiento es tratamiento de primera línea, que puede usarse solo, puede ser anticonvulsivantes gabapentinol. Anticonvulsivantes gabapentinol, tenemos la gabapentina y la pregabalina. Antidepresivos, pueden ser antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y los nuevos antidepresivos IRSN, que son la fluoxetina y la venlafaxina, ¿no? Ese es tratamiento farmacológico de primera línea. Y tratamiento también puede hacerse, ¿cuál es la dosis? Generalmente de la gabapentina, 100 miligramos, pueden usar por día o pueden llegar a tener, dependiendo de la neuropatía, pueden llegar a usar hasta 900 miligramos por día, fraccionados en 3 o 4 tomas, ¿no? La pregabalina viene en tabletas de 75 miligramos y se puede usar entre 150 a 600 miligramos por día. La amitriptilina se puede usar entre 25 a 100 miligramos por día, puede repartirlo en dosis, eso de 3 o 4 dosis al día. La fluoxetina, 60 a 120 miligramos por día, y la venlafaxina, entre 150 a 225 miligramos por día. Y la terapia de segunda línea, ¿a qué le llaman terapia de segunda línea? Le llaman la terapia combinada, en la cual ustedes van a combinar un gabapentoide con un antidepresivo específico, ¿no? Entonces, y ahí ya es la terapia de segunda línea, ¿no? Segunda línea. Aparte de eso, hay que tener cuidado de los pies, ¿no? Calzado y zapatillas adecuadas, porque generalmente cuando hay infección de un pie, que se llama un pie diabético infectado, las gérmenes son polimicrobianos. ¿A qué le llaman polimicrobianos? Esto de la ahorita, para que ustedes en infecto, por ejemplo. Generalmente todas las infecciones de los diabéticos son polimicrobianas. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene una celulitis, tiene una herida, hay gérmenes gram positivos, gérmenes gram negativos, principalmente. Y en algunos casos podría haber anaerobios. ¿Cuándo va a haber anaerobios? Dependiendo de que ustedes toquen la zona de la
de la herida y van a encontrar crepitación. Entonces, cuando tocan, atacar la herida y suena como eso cuando ustedes revientan los huevitos, cuando tocan sus arequitos, así bonito, crepitación. Ustedes tienen crepitación, es un color maldito, huele a todas las salas de medicina. Ese es un anaeróbico. Entonces, dentro de la neuropatía autonómica hay que poner su por qué debe casarse, ¿no? Para saber eso de la difusión eléctrica y todo. Y también hay difusión ortostática y la lactoferesia. Así que no se van a olvidar de eso, porque eso sí se van a pensar en el presentación. Entonces, todos los estudios han demostrado que un control intensivo leve en el inicio de la enfermedad va a producir una reducción significativa del riesgo de desarrollar complicaciones microcirculatorias, ¿no? Tiene que ver entonces con la retinopatía, con la nefropatía y con la neuropatía. Entonces nosotros debemos de normalizar la cifra de presión arterial diabético y tratar de que ese paciente tenga un control glicémico adecuado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora complicaciones macro.